Buenas tardes, ya he sido presentado. Es un gusto siempre pertenecer al grupo de cirugía pediátrica, es un grupo compacto, divertido y proactivo. Vamos a ver básicamente las fracturas faciales. Vamos a ver la fisiopatología del trauma, cuál es la epidemiología del trauma, cómo las clasificamos, que esto es un punto importante, el manejo inicial, cuáles serían los métodos de diagnóstico adecuados, y cuáles son las bases del tratamiento. Esto es una charla dirigida a pediatras en general, por lo cual lo de las bases del tratamiento es para que cuando un padre les pregunte ustedes sepan orientarlo. No tengo conflictos de interés que declarar, lo que les pido que en razón de que se expone el rostro de los pacientes, esto solo sea divulgado dentro de los ámbitos académicos. Muchas gracias. ¿En qué difiere el esqueleto facial en crecimiento del esqueleto de adulto? En su fisiopatología, en la casuística, la cantidad de casos es mucho mayor en adultos que en niños. Como dijo la doctora Bayone, la dificultad en la clínica, en la forma de estudio y por último en el tratamiento. ¿Por qué en la fisiopatología? Porque la proporción craneofacial cambia desde la infancia a la edad adulta. Si ustedes miran el cráneo del recién nacido, es 2/3 cabeza, 1/3 cara. Y cuando miran la cara del adulto, es al revés, 2/3 cara, 1/3 cráneo. Por lo cual, en general, el niño pequeño se va a golpear la cabeza, no la cara. Y a medida que crece van a aparecer más los traumas directos sobre la cara. Hay crecimiento y hay desarrollo. ¿Qué quiere decir? Crecimiento es el aumento del volumen de las estructuras. O sea, la cabeza se va haciendo más grande, la cara se va haciendo más grande y se desarrollan estructuras que normalmente no están presentes en el recién nacido. Lo fundamental, los senos paranasales, y lo segundo, toda la dentición. Esta dentición, estos cambios en la dentición, estos cambios en los hábitos masticatorios, estos cambios en los hábitos alimenticios, va a hacer que haya cambios en la forma del hueso. El hueso se reabsorbe por un lado y crece por el otro, llevando a que la mandíbula, de tener un ángulo obtuso, prácticamente llegue a un ángulo recto en la vida adulta. Y esto va a influir en las formas que se traumatizan y los lugares que se fracturan. Los gérmenes dentarios están incluidos dentro del esqueleto y van a modificar el patrón de fractura. Donde hay un germen dentario, posiblemente de una zona de debilidad ósea, por lo cual ese lugar posiblemente sea el lugar de la fractura. Los dientes temporarios de los niños dificultan mucho el bloqueo de intermaxilar con alambres. No tienen cuello, tienen una raíz muy delicada y habitualmente los traumas graves se suelen perder, lo cual no reviste gran importancia. Sí, los dientes definitivos, porque esos dientes no van a tener reemplazo. Y el otro tema es que la cicatrización ósea es distinta en el niño y en el adulto. En el adulto el crecimiento se produce desde los dos extremos del segmento fracturado. En el niño aparecen múltiples focos de osificación dentro del foco fracturario, y eso acelera los procesos de cicatrización al punto que una fractura de mandíbula, que en un adulto va a llevar 42 días, en un niño pequeño por ahí en 21 días está resuelta. Vamos a dividir la cara, a los efectos de la clasificación, en 3 tercios. Un tercio superior que comprende la frente y el techo orbitario. Poco que hacer para el cirujano maxilofacial y el cirujano plástico allí, en general es un terreno que comparte con el neurocirujano. El tercio medio comprende las órbitas, la nariz, el maxilar superior, el paladar y los dientes superiores. Y el tercio inferior, un solo hueso, que es la mandíbula, que por otro lado es el único hueso móvil de toda la cara. Entonces hablamos de fracturas del tercio superior, fracturas del tercio medio y del tercio inferior. Cuando hay más de 2/3 comprometidos, hablamos de traumas panfaciales, como se ve en esta enorme destrucción en la foto inferior. ¿Cómo las vamos a clasificar? Bueno, hay una vieja clasificación que todos han oído hablar de las fracturas de Lefort, que son las fracturas del tercio medio facial. Lefort, cirujano francés del siglo XIX, practicaba tirando monos desde un edificio y veía cómo se producían los trazos fracturales. Para simplificarlo y saberlo y recordarlo la Lefort 1 desprende el paladar y los dientes, la Lefort 2 desprende la nariz y el maxilar superior, y la Lefort 3 desprende toda la cara del cráneo. Por otro lado, las fracturas de la órbita, es muy común que me digan, el paciente tiene una fractura de órbita. Un momento, compañero. ¿Fractura de órbita dónde? Porque puede estar fracturado sobre el perfil, como se ve aquí, fractura órbito-cigomática, que lo que ocurre es que se rompen los cuatro parantes que sostienen el cigoma. Esta es una fractura clásica
del golpe de puño o el cabezazo en el partido de fútbol, el cabezazo sobre la mejilla. Va a producir una sintomatología clásica que es el hundimiento del malar, una hipoestesia o anestesia de la región del supraorbitario, el paciente va a decir que no siente los dientes, sino siente el labio y el borde de la nariz, y un enoftalmos, el ojo se va a ver más pequeñito porque el piso de la órbita va a haber caído. Y ahí ven en la tomografía, como está señalado, todo lo que se fractura. Fíjense que la fractura está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Para que esto entre, tienen que fracturarse estas 4 patas de la mesa. Es muy importante, después veremos por qué. La fractura órbito-etmoidal o naso-órbito-etmoidal es una fractura central de la cara. Es un paciente, en general, muy común, que iba sentado a UPA de la madre en el auto frenó de golpe, no iba con cinturón, pegó con el centro de la cara contra el tablero del auto y se produjo esta fractura. Como se ve aquí. Esta fractura tiene un signo clásico, que es el telecanto traumático. Los ojos aparecen alejados de la nariz. ¿Por qué? Porque al fracturarse el hueso se suelta el tendón cantal y los ojos se van, el extremo interno o canto interno del ojo se va para afuera. O sea, cuando ustedes vean un chico que les parece que es un hipertelorismo pero traumático, es por esto. Tiene una fractura naso-órbito-etmoidal. Y por último, la fractura que nosotros en general nos referimos, piso de órbita, es una fractura por golpe directo sobre el ojo. La naturaleza, como decía un profesor mío, la cara protege la noble gelatina, o sea, el cerebro y el ojo. Entonces, cuando el ojo recibe un golpe directo, el piso de la órbita, que es muy frágil, se rompe para evitar el estallido del globo ocular. En mi carrera médica, llevo 30 y algo de años haciendo trauma facial, y he visto 3 o 4 estallidos oculares por golpe directo. Uno por bocha de polo, otro por pelota de golf, pero en general cede el piso de la órbita y el ojo se salva. Entonces, cuando ustedes tengan que decir qué fractura es, si es del costado es una órbita etmoidal, si es del centro es una si es del costado es una órbita cigomática, si es del centro es una órbita etmoidal, y la otra cosa importante de la órbita etmoidal, que el etmoides está en contacto con el cerebro. ¿Y entonces qué? Entonces veamos que no haya pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz liporrea. ¿Cómo lo hago? Pongo una gasita debajo de la nariz y voy a ver que si a la sangre se le hace un halo claro, posiblemente estoy perdiendo líquido cefalorraquídeo. No es problema del cirujano maxilofacial. Llamen volando al neurocirujano porque ahí está abierto la caja craneana, está perdiendo líquido y puede ser una vía de infección. Y por último, los de piso de órbita, las que ya nos hemos referido. El hueso móvil de la cara es la mandíbula, está dividido anatómicamente en estas regiones, la sínfisis, o sea, la región central de canino a canino, la rama horizontal, el ángulo, la rama ascendente, la apófisis coronoides y el cóndilo. En los niños las fracturas más frecuentes son de cóndilo y suelen asociarse 2 fracturas, ya vamos a ver en algún caso por qué. Esta es la experiencia que recogí en 25 años, ahora en el 2019 tenía que hacer los 30, pero la pandemia me lo impidió. Pero fíjense, en un hospital de referencia, como es el hospital de niños, en 25 años se internaron, cuidado, no quiere decir que se vieron, se internaron 416 fracturas maxilofaciales. Si ustedes piensan que yo trabajando en un equipo de adultos, como el que me desempeño, estoy viendo 120 fracturas faciales en adultos, se dan cuenta que el número es exiguo, es escaso. Y esto hace que los grupos no tengan gran experiencia en traumatismos, en fracturas faciales en la infancia. Causas. Bueno, la primera causa, el accidente de vehículo motor, o sea, el accidente de tránsito. Una de las grandes causas, y los pediatras tienen que hacer hincapié, insistir, es que el chico no viaja en el asiento adelante, arriba de la mamá, aunque llore, grite y patalee. El asiento del chico es el asiento de atrás sujeto. No se viaja con el chico suelto dentro del automóvil porque en un vuelco o en un choque fuerte sale despedido. Entonces, los accidentes de vehículo motor, uno son estos, por las lesiones producidas dentro del mismo habitáculo del vehículo, y las otras son arrollamientos o caídas. La otra cosa, cuando el chico empieza a andar en bicicleta, con la bicicleta le compran un casco, por favor, y lo acostumbran a que use el casco. No es terrorífico, no es más, pueden comprar un casco muy bonito, muy canchero, pero que se acostumbre a usar métodos de protección.
porque van a ser vitales. Cuando tiene 12, 13 años, se anda, como decimos nosotros, canchereando por ahí, que tenga puesta la costumbre de usar un casco. Fíjense que el segundo lugar donde se producen los accidentes es la casa. La madre pensará que es el lugar más seguro del mundo, y sin embargo, no. ¿Y por qué no? Bueno, primero, porque el chico se mueve adentro de la casa y los espacios que se han creado en los últimos años para vivir son exiguos. Es muy común que haya camas cucheta, es muy común que haya mucho mobiliario y poco espacio para el chico, o es muy común que sean habitaciones o casas con muchos déficits de construcción, con falta de barandas en escaleras, falta de barandas en los balcones. A veces los arquitectos consideran que es muy bonito tener una escalera volada sin ningún guardamanos, pero eso evidentemente va a ayudar a que el chico se accidente con mayor facilidad. Entonces, las otras cosas que tener cuidado es fijarse bien cómo podemos evitar estos accidentes. Tercera causa, el deporte. Esto ya lo vamos a ver segunda y tercera infancia, segunda infancia y adolescencia. ¿Qué ocurre? Todo padre tiene en la cabeza que el niño sea un Vilas en el tenis, un Messi en el fútbol y no sé qué más. Y en general lo mandan a hacer deportes cuando el chico no tiene una coordinación psicomotora adecuada. Y entonces se accidentan. Es muy común ver en las chicas accidentes con palo de hockey. Es bastante habitual. Es muy común ver chicos con fracturas nasales y de arco cigomático o de mandíbula por traumatismos jugando al fútbol. No descartemos la violencia. La violencia, ustedes saben que no reconoce clase social, ni medio, ni nada, y está presente en la vida del chico. No voy a contarle a ustedes, los pediatras, cómo detectarla, porque cuando ustedes tienen un paciente que tiene 2 o 3 accidentes poco explicables y demás, se encienden las alarmas y uno busca de qué manera determinar si esto fue o no un hecho de violencia. Y en el rubro de otros hay accidentes más raros, como por ejemplo accidentes con animales. Un chico que recibió una cos de un caballo, un chico que sufrió una mordedura de perro con fractura de mandíbula, ya veremos, esos son menos frecuentes. Por supuesto, los varones van a sufrir más accidentes que las niñas. La tasa de accidentes no es que baje a los 13 años o más, sino que acá hay un sesgo, que es que los hospitales generales de agudos envían los menores de 14 años al hospital de niños, mientras que nosotros no recibimos en general mayores de 16. Entonces parecería que baja a los 13 o más cuando en realidad es al revés. Y sobre todo, llegando a los fines de la adolescencia, la salida a los boliches y el uso de ciclomotores y motocicletas sin la medida de seguridad hace que esto sea realmente una pandemia. Uno ve accidentes en adolescentes muy graves, a los 17, 18 años con una moto. Algunos han tenido 2 accidentes ya en ese momento. Entonces también hay que insistir, el pediatra es la primera línea de contención en que a un chico de 16 años no se le compra una moto, que no embrame, que ande en bicicleta. Ya lo dijo la doctora Bayone, todo traumatizado facial debe ser considerado un politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario. Porque el trauma facial es el más impresionante, pero no por ello el más importante. Supónganse un chico que se ha caído de una cama cucheta, se partió 4 dientes, sangra por la nariz, y ustedes no saben si tiene una rotura esplénica o un hemotórax. Entonces, es cierto, hay que revisarlo, hay que verlo, hay que armarse de paciencia, pero hay que revisar todo el cuerpo de un traumatizado. Porque los problemas que vamos a encontrar son la vía aérea, el sangrado, las dificultades para la evaluación neurológica, las lesiones asociadas y el compromiso de la visión. Cuando uno atiende un traumatizado de cara, necesita la paciencia de un Buda, la iluminación de un set de cine, una aspiración potente y un procedimiento reglado y ordenado. Los problemas de vía aérea ustedes van a tener en 2 lugares. En el sector superior, digamos, nasal, senos maxilares, obstrucción de la vía aérea por hemorragia de coágulos. ¿Y qué suele suceder? El chico está sangrando por la nariz, escupiendo sangre, viene la enfermera y le dice, acostate, querido, y el chico se sienta, acostate, sentate. Déjenlo sentado, una palangana entre las piernas y que caiga la sangre ahí, porque cuando el paciente se acuesta, es el paciente que se ahoga. Decía Flavio Sturla, un eminente cirujano plástico, un investigador de trauma facial, el paciente que mira al cielo, pronto va a estar en él. Entonces, si el chico tiende a sentarse, déjenlo. Empiecen a revisar otras cosas, ponerle una vía, buscar la aspiración, el laringoscopio, el tubo endotraqueal, y después
verán de acostado. El segundo problema lo da la obstrucción de la vía aérea por la caída de la lengua hacia atrás cuando hay fracturas mandibulares severas. No es frecuente, y eso también la otra cosa que hay es hematoma del piso de la boca. Misma historia, no insistan con que se acueste. Déjenlo si quiere estar sentado, ayúdenlo y vayan recogiendo los elementos para manejar esa vía aérea, para llegar a una vía aérea segura, que es una vía con un tubo, con un manguito inflado por debajo de las cuerdas vocales. Vayan buscando ayuda y entonces recién pueden hacer el manejo definitivo. ¿Y esto por qué? Porque ustedes se fijan, las dimensiones de la tráquea son pequeñas. En un chico de 6, 7 años que puede tener una avulsión de un diente, tiene un diámetro máximo de 11 milímetros. 11 milímetros, una muela que se fue adentro, provoca la obstrucción de la vía aérea. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No se sacan coágulos, ni fragmentos óseos, ni resto de tejido, ni resto de comida con la mano de la boca del paciente. Para eso está el aspirador. Porque ustedes con un dedo pueden estar empujando hacia la faringe un elemento extraño. Para eso está la aspiración. La vía aérea se maneja con laringoscopio y tubos. No sirve el endoscopio, no sirve la máscara laringea, es un laringoscopio y tubos. Lo que sí hay que tener sumo cuidado es que hay que intubarlo, y esto es muy difícil, sin hiperextender el cuello. Porque ustedes hiperextienden el cuello y no saben si tienen una lesión cervical, pueden dejarlo cuadripléjico. Entonces, para esto, insisto con tener todos los elementos a mano. La otra cosa es el sangrado. Fíjense, ustedes ya saben, la bulimia en un chico no es lo mismo que la de un adulto. Un chico que tiene 70 mililitros por kilo y pesa 20 kilos, que tendrá 1,5 litros de sangre. Pero cuando tiene una avulsión de cuero cabelludo como esto, sangra como un adulto. Y cuando perdió 400 mililitros, se le chocó. Ya se le chocó y ya está complicado. ¿Cómo vamos a detener las hemorragias? No se colocan pinzas en forma intempestiva, no se hacen maniobras heroicas, se realiza por compresión. Si uno tiene una arteria sangrando, se apoya allí con guante y un apósito y a los gritos pide socorro y no se mueve de ahí hasta no tener todos los elementos necesarios o el paciente en quirófano. Esto es fundamental. La evaluación neurológica es difícil, ya lo dijo la doctora Bayoni, imagínense tomarle reflejos a un chico que tiene una lesión como esta en el párpado o que está con una contusión, y entonces uno tiene que recurrir, por supuesto, a la escala de Glasgow, las escalas que todos conocemos, pero que suelen ser un poco dificultosas. ¿Cuál es la respuesta oral de un niño de 1 año y medio que está asustado? Difícil saber. De todas maneras, hay que hacerlo. La evaluación ocular es fundamental. Aun cuando el ojo esté hinchado, hay que tratar de abrirlo y preguntarle, ¿me ves con este ojo? Porque las lesiones oculares tienen un tiempo muy corto para quedar con una secuela definitiva. Un desprendimiento de retina, una lesión del nervio óptico, tienen muy poco tiempo para ser resueltas, no pueden esperar días. Entonces hay que ver la manera de ver si ese ojo ve o si tiene reflejos. A veces esperan el momento de la tomografía, cuando le hacen la sedación al paciente, es un buen momento para ver si hay reflejos, si el paciente tiene palpar todo el esqueleto facial, en general suele ser un momento ideal. Bueno, por supuesto las lesiones asociadas. Ustedes ven allí, este muchachito tiene una pequeña herida con una fractura de mandíbula interesante. Se le cruzó a la policía y eso que tienen ahí es una bala de 9 milímetros metida en un bronquio. Y este muchacho chocó con el auto, y esto que ven acá ustedes es un agujero en el seno frontal, y eso se va hasta el cerebro. Entonces, uno tiene que visualizar y entender todo esto para llamar, además del cirujano maxilofacial, al especialista que corresponda. Normalmente, si alguien no conoce esto, se pondrá a suturar esta herida tan grave sin saber qué hay por detrás. Entonces, en todo traumatizado facial, el examen clínico es fundamental y el diagnóstico por imágenes será el que nos corrobore lo que pensamos de la fractura. El examen clínico, como les dije, es dificultoso. A veces el paciente está inconsciente, a veces no responde, está asustado, pero uno puede empezar a palpar suavemente los perfiles faciales, la nariz, el pómulo, se siente si está fracturado, a mirarlo bien, si los pómulos son simétricos, si la mandíbula, el chico puede o no puede abrir la boca, hay que ir viéndolo y luego se palpará. El chico tiene, en este caso,
un ojo con una equimosis, con un hematoma subconjuntival, y cuando uno le pide que mire para arriba, no lo quiere hacer. ¿Y por qué no quiere? Porque si ustedes se fijan, ese ojo está más chico, está más adentro. ¿Y por qué? Porque está roto el piso de la órbita, que es lo que se ve en la tomografía. ¿Mm? Entonces, signos como un enoftalmos, un hipoftalmos, un ojo que está hacia abajo, nos pueden dar la pista de una fractura orbital. Uno de los problemas es determinar la oclusión. En adultos hablamos de la oclusión en la relación entre los dientes del maxilar superior y los dientes del maxilar inferior. Entonces, uno al adulto le dice, ¿sentís que apoyar los dientes igual? O mira las facetas de desgaste y sabe cómo apoyaban esos dientes. Los chicos, cuando son muy chicos, no tienen facetas de desgaste. Y ninguno de estos dos chicos tuvo una fractura facial. El primero es un chico que necesita ortodoncia, y el segundo es un chico que tuvo un hábito de succión durante 3 o 4 años y tiene una mordida abierta. Entonces, esto, por ejemplo, a ustedes les llega este chico con su mordida abierta a la guardia con un traumatismo de cara, posiblemente piensen que tiene una fractura de cóndilo o una fractura de mandíbula porque no apoyaron bien los dientes. Pregúntenle a la madre si sabe y van a ver que los dientes se apoyaban así antes. Todo esto va a llevar a que nosotros veamos, por ejemplo, un chico, le hacemos una radiografía, una riña, 17 años, en contexto de salida de boliche, se pelea, consulta por dolor a nivel de la mandíbula. ¿Alguien me puede decir que ve? ¿Ven algo? ¿Ahí qué hay? Hay una fractura. Y listo, tengo una fractura de mandíbula. No, señor. Ahí la veo, pero tengo otra fractura. Entonces, moraleja, la radiografía de mandíbula de frente sirve para bien poco. Y conclusión, en el trauma facial, la radiología simple es pérdida de tiempo y dinero. Y esto creo que hay que ponerse en la cabeza, porque yo sé que es muy difícil, cuando uno está de guardia, el padre dice, no le va a hacer una radiografía, doctor, no le va a hacer esto. Y no, no sirven. La verdad es irradiarlo al chico, hacerlo sufrir, ver en general una imagen fuera de foco, cuando el gold standard, fíjense, tomo radiografía. La radiografía de cráneo frente. El foco está aquí. El foco está aquí. Entonces todo esto, todo el macizo facial está fuera de foco. No lo puedo ver razonablemente. Radiografía de cráneo perfil. El foco está aquí. Todo el macizo facial está fuera de foco, inclusive acá no veo el mentón. Radiografía de huesos propios nasales. Por favor, no me manden un chico con una radiografía de perfil de huesos nasales diciéndome que tiene fracturado el tabique, porque tiene tanto sentido como decir que tiene fracturado el hálix. No se puede ver el tabique en una radiografía de perfil, no se puede ver una fractura del tabique. La única radiografía que puede tener algún sentido es la mentonazoplaca. ¿Y por qué? Porque me permite ver el reborde orbitario, si los senos están llenos de sangre, me permite ver el reborde superior y me permite ver esto. ¿Qué es? El ala mayor del fenómeno. Y si eso está interrumpido, si eso tiene una fractura, no me llamen a mí, llamen al neurocirujano si el chico tiene una fractura de base de cráneo. De todas maneras, una de las dificultades de esta radiografía es que hay que hiperextender el cuello. Entonces, yo creo que hoy por hoy hay otro tipo de estudios, la radiografía panorámica, no la contamos en los centros de urgencia, no tiene sentido, solo ofrece información sobre la mandíbula y es reemplazada totalmente por la tomografía computada. La tomografía computada nos permite ver los cortes axiales, coronales, reconstrucción 3D, aproximarlo, alejarlo. El tomografista le va a decir, yo no puedo al chico hacerle los cortes coronales porque no pude hiperextenderle el cuello. Ok, hacele cortes milimétricos y lo reconstruimos con el software de la computadora. Y eso es absolutamente válido. Fíjense, esto, si ustedes lo miran de frente en una radiografía panorámica, van a ver una fractura acá, pero no van a ver el desplazamiento. Ustedes ven esta fractura de cóndilo, difícilmente la vean bien en una fractura de frente o en una fractura panorámica. En una radiografía panorámica, perdón. Ven esta fractura, es una fractura en tallo verde de la sínfisis, una fractura sencillita, posiblemente ustedes dirán, bueno, esto no es nada. No lo van a ver en ninguna radiografía frontal. Se van a ir con un chico diciendo, no tiene nada. Pero el chico tiene otra cosa. Si ustedes reconstruyen
los cortes coronales tienen esto, tiene una fractura de cóndilo. Tiene una doble fractura. En general la mandíbula tiene dobles fracturas, no tiene fracturas simples. Entonces el chico se va a ir con una fractura de la sínfisis y una fractura del cóndilo, y al estar fracturada la sínfisis y ensanchar la mandíbula, el cóndilo va a cambiar su posición. Y eso sí requiere tratamiento. Cuando hagan una tomografía computada, le llega el politraumatizado y lo habitual es que le hagan tomografía de cerebro, tomografía de cuello, tomografía de tórax, y la cara quedó al medio. Todos se la olvidaron. Por favor, del vértex al mentón, por lo menos, hoy por hoy con los equipos modernos lleva 10 minutos. Ahora, si ustedes hicieron una tomografía solo del cerebro y ven esto que está señalado con la flecha celeste, tienen que saber que para que esto se produzca, tenemos que tener una fractura órbito-cigomática. Porque se tiene que fracturar el reborde orbitario, el malar y todo para ir separado. Entonces, a veces con estudios que no son completos, nosotros podemos deducir o inducir cuál es la fractura que tenemos presente. Les repito, lo ideal, si el chico, y sobre todo si necesita anestesia, me ha pasado que el chico lo llevan a la mañana a hacer la tomografía de cerebro y a la tarde la tomografía de maxilofacial, después de una noche, a la noche la tomografía de tórax. No puede ser. Hay que verlo primero, decidir qué tomografía vamos a pedir y mandarlo todo de uno. Y por supuesto, el corte ideal, Jorge, para axiales pedir, y coronales. Si no se puede axiales, con 1 milímetro. Cosa de poder reconstruirlo. Y les decía, estas reconstrucciones se logran con cortes milimétricos. Fíjense, cuando el corte no es milimétrico, aparecen estos artefactos. O sea, el soft interpreta que acá no hay nada. Por eso los cortes tienen que ser bien finitos. Y si son bien finitos y bien hechos, fíjense que acá se ve una fractura de cóndilo, acá se ve una fractura de parasínfisis, y bueno, acá se ve un desastre. Acá ve todo lo que quieren ver de una fractura facial. Entonces, esto hoy no necesita un aparato muy sofisticado. Cualquier soft de tomografía lo reconstruye. Bueno, hay que tratar a este paciente ahora. Y va a haber controversias en el tratamiento, son viejas. Conservador versus agresivo, abordajes limitados, abordajes amplios, reducción cerrada, reducción abierta, alambres o fijación rígida con placa. La primera cuestión, el tratamiento más agresivo es el que no le sirve al paciente. La segunda, los abordajes limitados suelen no dar buen acceso a las fracturas y entonces es posible que uno haga una reducción inadecuada o una fijación inadecuada. El abordaje debe ser hecho con las reglas y normas de la cirugía por los pliegues de la piel, siendo cuidadoso con los tejidos en la apertura y en el cierre. La reducción cerrada puede ser útil en algunos pacientes. La reducción abierta significa exponer el hueso, colocarlo en la posición que debe ir y fijarlo de alguna manera. La fijación con alambre es una fijación floja, una fijación que suele ser poco estable. La fijación rígida se hace con placas, pero implica dejar un material que el paciente podrá llevar toda la vida, ya veremos si sí o si no. Todo tratamiento indicado en un adulto puede ser utilizado en un niño. Hay fracturas que serán solo observadas, otras usarán férulas, otras usarán arcopeines, que es este aparatito. Un detalle sobre el arcopeine: si al paciente suyo le ponen arcopeine, por favor, que la fijación entre los dientes sea con gomas. ¿Por qué? Porque si el paciente vomita y está fijado con alambre, se va a ahogar. Con las gomas es fácil cortarlas y posiblemente en el esfuerzo del vómito el paciente abra la boca y no se ahogue. Y no tantas gomas, las menos que puedan para mantener la situación estable. Férulas, arcos, peine, alambre, como les dije, ya vamos a ver todo esto, placas de titanio, placas resorbibles y tutores externos, que les confieso no tengo experiencia porque nunca los he usado, porque me parecen que en el caso de las fracturas no son necesarios, por lo menos en niños. Observación. Fractura de cóndilo. La fractura más frecuente de la mandíbula es fractura de cóndilo. Fractura de cóndilo unilateral. Habitualmente el chico se cayó, pegó con la pera contra el piso, estaba en la hamaca, viene con que le cuesta abrir la boca. Ustedes sospechan, hacen una tomografía y descubren esa fractura de cóndilo. Entonces empiezan las discusiones. Yo le pongo una férula, no, yo le fijo los dientes, nada. No, pero hay que... Nada. Déjelo comer, déjelo a boca abierta. No se haga problema. Yo recuerdo una anécdota, un día me llaman del hospital alemán, se iban a Uruguay a las 6 de la tarde, esto era a las 2 de la tarde, el chico jorobando cuando subían la camioneta se cae y se fractura el cóndilo. Le dije, váyanse a Uruguay, cuando vuelva vemos. Y no tuvo ningún problema. Las fracturas unilaterales de cóndilo tienen que ser en chicos, no en adultos, tienen que ser tratadas en forma absolutamente conservadora. Y tienen dos problemas. Vamos a ver otra, fíjense que hay una fractura bilateral intracapsular. El chico
Era una caída de un balcón de la Villa 31, perdió varios dientes, ahí lo tienen con su collar, porque estaba protegido por la gente de columna del hospital. La evolución postoperatoria, con la pérdida de sus 2 dientes, que ya lo recuperará cuando salgan los dientes. Entonces, las fracturas intracapsulares, las fracturas unilaterales del cóndilo, nada, no le hagan nada. Porque uno de los riesgos es que el cóndilo modifique su posición y el paciente, cuando abre la boca, se desvíe. Y si nos pasa esto, no vamos a necesitar nada más que un tratamiento ortopédico maxilar. Se lo mandamos al ortodoncista que empiece a trabajar, porque es un déficit en el juego muscular de la mandíbula. No es un problema óseo. Y si ustedes después miran la radiografía de un cóndilo fracturado al año y medio, en el 99% de los casos, con un cóndilo absolutamente normal. La remodelación es perfecta. Y el otro cuco de la fractura de cóndilo es esto, que es la anquilosis temporomandibular. Un niño que ha tenido una fractura de cóndilo debe ser controlado por su pediatra a ver cómo abre la boca. Y esto se instala insidiosamente. No era una madre descuidada. Me siguió viniendo a ver por meses y de repente nos dimos cuenta que abría tanto. O sea, no estaba abriendo bien la boca. Si no puede abrir bien la boca, tomografía computada, decidimos la anquilosis. Se opera, se resuelve la anquilosis y ahí lo tienen. Si ustedes lo dejan, no se dan cuenta de lo que va a pasar a la larga, es que se va a desviar toda la cara. Va a dejar de crecer la mandíbula y se va a desviar toda la cara. Recuerden que la función hacia el órgano y mandíbula que no se mueve, no crece. Fracturas del techo de la órbita. También son o patrimonio del neurocirujano, si la fractura es muy severa, o nada, no está desplazado, un fragmento no desplazado, y ven el trazo pequeñito. Allí en la última tomografía, se me perdió el punterito. Ahí lo ven. Con este chico no hay que hacer nada. No tiene desarrollado los senos paranasales, por lo cual no va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo. Listo, se espera, la evolución eventualmente se da un cuadro neurológico, y se terminó la historia con esto. Los tratamientos de fracturas de mandíbula con splint o goteras acrílicas. La única foto que me van a ver es la única que hice. Es bastante complejo porque requiere del odontólogo dormir al chico, hacer la férula, en el momento recortarla, instalarla con unos alambres circunmandibulares y lograr la reducción. Y hoy por hoy eso se logra con una placa. Y después hay que llevar a quirófano a sacarle la placa, la férula. Chicos, borrachos y locos toleran muy mal la fijación intermaxilar, sobre todo cuando son más pequeños, se desnutren mucho. Esta es la fijación intermaxilar. Les insisto, si alguien, porque a veces no hay medios para conseguir los materiales de osteosíntesis, requiere de fijación con arcos peine, ningún problema, va a funcionar bien, pero con el detalle que tiene que estar fijado con gomas y avisarle a la mamá, mamá, si el nene tiene ganas de vomitar, usted corta todas esas gomas y no se preocupe más, me lo trae al otro día que lo vamos a recolocar. ¿Ok? Fijación con alambre. A veces sucede, les dije, que uno no tiene ni dónde poner la placa. Este chico es una mordedura de perro, 9 de julio del 2002, Hospital de Niños. Posibilidad de conseguir placas, ninguna. El paladar, si ustedes se fijan, está colgado de la mucosa vestibular, nada más. Teníamos alambre, hicimos una fijación muy delicada con alambre. Este es el resultado hasta que me siguió viendo, después no vino más, pero logramos mantener todos los fragmentos en su sitio solo con puntos de alambre. ¿Por qué lo logramos? Porque era el maxilar superior. El maxilar superior no se mueve. Entonces los huesos que no se mueven son más fáciles de fijar que la mandíbula que se mueve. Y para la mandíbula tenemos muchos métodos. El más común son las placas de titanio. Y dependerá del niño. Si ustedes ven esta fractura es de fundación. Tenía una fractura simple, una fractura de un solo trazo, bien adaptada, con una sola placa, se logró reducirla con la posición. Esta otra fractura es de un pilar de rugby de 17 años, que era realmente un oso. Entonces hubo que hacer una buena reducción, una buena fijación, con buenas placas, porque además a los 25 días que irse a jugar a Francia. Para hacer todas estas cosas hay que poner a la mandíbula durante la cirugía en oclusión. ¿Qué quiere decir en oclusión? En la relación que tenían los dientes antes. Si bien en los chicos no es
fundamental porque se va a modificar, porque tiene dentes temporarios, lo mejor es lograr la mejor reducción posible. Esto nos va a hablar de cómo está el hueso. Eso se llama fijar la oclusión. Esto es una fractura de mordedura de perro, un pitbull. Chiquita llegó con esto. A mí me impresionó lo ingenioso del cirujano. Vino de una localidad pequeñita de La Rioja que le había puesto 3 sunchos de esos de plástico para sostener la mandíbula. Pero fíjense que pérdida de mandíbula es una lesión grave. Ahí ven la mandíbula, el pitbull la dejó como si hubiera agarrado un bolsito de pollo, requirió un injerto. Bueno, varias cirugías para lograr este resultado, con una parálisis facial que no la instalé yo, la instaló el perro, y con las cicatrices, pero con una cara que es socialmente aceptable y con una función masticatoria que estamos recuperando a fuerza de prótesis. Otra mordedura de perro, fíjense lo dañino que puede ser un perro, ¿eh? Una herida grave, él tiene las heridas en la cara y le fracturó la mandíbula. Piensen la fuerza que tiene la mordida de un perro grande, un tipo, un Rottweiler, un perro o un ovejero alemán, es mucha. Bueno, esta fractura fue fijada con 2 placas. Esta es la evolución del chico. Y hace 2 semanas le retiré unos tornillos porque el ortodoncista necesitaba ponerle brackets. Hay una discusión muy grande si estas placas de titanio deben ser retiradas. Porque dicen, un trabajo muy viejo, hecho en monos, que la fijación rígida del esqueleto maxilofacial interfiere en el crecimiento facial. Es un trabajo que tuvo muchas críticas, porque primero no estaba hecho en monos resus, nosotros no somos monos. Segundo, él cruzaba las suturas craneanas del mono con 6 placas, nosotros no vamos a hacer eso. Y tercero, lo dejaba demasiado tiempo. Si uno decide retirar las placas, debe hacerlo tempranamente, porque va a pasar esto. La placa se recubre de hueso. La placa después de los 6 meses se recubre de hueso y se transforma en una cosa muy difícil de retirar. Sin embargo, en fracturas de largo segmento, este chico lo operó a los 8 años y vuelve a los 20 porque quería operarse en la nariz, y tiene su placa ahí todavía. Nunca se la retiró. Fíjense, no hay asimetría facial. Tiene buena apertura bucal. Es uno de estos pacientes hospitalarios que desaparecen, ¿no? Entonces, esto abonaría la teoría de no necesitar retirar todas las placas en todos los casos. Una fractura panfacial en una niña de 4 años. Hemos resuelto esto con otro tratamiento que es con placas reabsorbibles. Y entonces uno dice, acá descubrimos la pólvora, acá está. Ponemos placas reabsorbibles y terminada la historia, no nos peleamos porque las placas se van a ir y no van a jorobar más. Sin embargo, son de difícil manejo en el quirófano. Ahí ven la fractura, ahí ven la fractura de la mandíbula, ahí ven la fractura, y ahí ven la fractura del F3. Uno de los problemas que tienen las placas reabsorbibles es que se mueven mal en la foto. Acá se ve mejor. Se resolvió todo con placas reabsorbibles y la niña tiene un aspecto normal de su cara y está creciendo normalmente. Pero tienen 2 problemas las placas reabsorbibles. El primero es que si se infecta, se pierde la fijación. Y en la boca, sobre todo en mandíbula, es muy fácil que se infecte. Una placa de titanio, si se expone en la boca y está fijada a hueso sano, por mí la dejo sin problema. Espero. Una placa reabsorbible se la va a escupir el paciente en pequeños trocitos. Y el otro problema que tienen es que se reabsorben en un año y tardan mucho más. Y esto que señala la flecha es el edema que provoca una placa reabsorbible, que no es que esté infectada, tiene un cuadro inflamatorio crónico de rechazo del organismo de la placa. Si ustedes la sacan y lo mandan a estudiar, van a encontrar gran cantidad de macrófagos, no van a encontrar polimorfonucleares ni pus. Pero esto cada tanto el paciente se le hincha y viene y dice, no, se me hincha, doctor, me molesta. Y es muy difícil convencerlo que espere a que esto se reabsorba. Entonces, este es el material que disponemos para tratar todas las fracturas faciales. Acá tienen otra fractura facial, tratada en su momento con placas reabsorbibles, con lo cual no debería tener problema de crecimiento. Sin embargo, fíjense, el chico había quedado bien, crece y tiene una mordida abierta. ¿Por qué? Porque el déficit de crecimiento no solo lo va a provocar la placa, el alambre, el tornillo o lo que sea, sino el propio trauma va a generar una disminución, una lesión en los centros de crecimiento de la cara
que a futuro puede comprometerlo. Por eso, los pacientes con traumatismo de cara, sobre todo severos, deben ser seguidos, y el seguimiento es del pediatra. Cuando ustedes vean que un chico que tuvo una fractura de mandíbula o una fractura de maxilar superior no junta los dientes, es el momento de verlo, porque de entrada se puede manejar con ortopedia maxilar. Cuando viene este chico a consultarme a los 20 años, su fractura de CO 13, la única solución que le puedo ofrecer es una cirugía. Entonces, otra de las cuestiones a tener en cuenta: el paciente traumatizado de cara debe seguir siendo visto por su pediatra en forma periódica y preguntarle: a ver, mostrame los dientes, a ver cómo mordés, a ver, abrime grande la boca, para ir viendo que no surjan estos problemas de crecimiento, que son de fácil solución de entrada, pero después no. Entonces, como colofón de esto, ¿cuándo operar, cuándo usar titanio y cuándo reabsorbibles? En fracturas de cóndilo y fracturas de tercio medio sin desplazamiento no se tocan, se los deja en paz. En la primera infancia prefiero usar placas reabsorbibles. En segunda infancia, de segundo a 12 años, podemos discutir si placas reabsorbibles o placas de titanio. Adolescentes no discuto que van con titanio. Y un punto es la mandíbula, que como es un hueso móvil y a veces tiene mucha fuerza, quizás no sea lo mejor las placas reabsorbibles. La verdad que yo he operado pocas mandíbulas con placas reabsorbibles y prefiero una placa de titanio un poco menos voluminosa y que va a resolverme el problema. Por último, keep calm and call the wolf. Si alguien recuerda a Tarantino en Pulp Fiction, recordará quién es este personaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tenía en principio un par de preguntas, ¿sí? Cuando nosotros recibimos al paciente en la guardia, ¿sí? Que es lo más común, ingresa a la guardia. Un chiquito, como usted comentaba, que sangran mucho, que lloran, que conviene tenerlos sentados. Generalmente tragan sangre, entre que lloran y demás vomitan, ¿sí? ¿Es conveniente ponerle sonda nasogástrica antes de hacerle algún estudio a ese tipo de paciente? Es un problema, si uno tiene una fractura de mandíbula, puede poner una nasogástrica. El problema de las nasogástricas es que hay que recordar que la nariz es un caño de escopeta que va hacia atrás. No va a ser la primera vez que vemos la sonda metida en el seno frontal, en el lóbulo frontal. Si tiene una fractura en ácido retromoidal y uno hace fuerza, puede meter la sonda en la fosa cerebral anterior. No, no hace falta. Yo creo que si el paciente tiene un trauma grave, lo ideal sería intubarlo, una vez que tenemos todo a mano, intubarlo y después hacer todos los estudios, para tener una vía aérea segura. Y si lo tengo intubado, la boca la puedo taponar con gasa, la nariz la puedo taponar con gasa y me va a dejar de sangrar. Eso da tiempo a que llegue el cirujano maxilofacial, a que llegue todo el equipo. Pero el asunto es poder intubar. Exacto. ¿Y qué es lo que no podemos, cuando recibimos un paciente, qué es lo urgente que no decimos, bueno, esto no podemos dejarlo pasar, no se puede esperar, tenemos que llamar vía al aérea y cirujano sangrado. Vía aérea y sangrado. Y una cosa, no tenga miedo de producir daño haciendo una intubación, tirando de la mandíbula que está rota. Como digo, no sean soberbios, no somos poderosos que un camión que lo atropelló. Entonces, no van a romper más. Ustedes pueden tirar para adelante con el laringoscopio. Si la mandíbula se mueve, no importa, después la vamos a arreglar. No se asusten con eso. Eso no es el problema mayor. El problema es poder ponerle un tubo por debajo de las cuerdas vocales. Y ahí ustedes van a respirar, todos vamos a respirar, y el paciente también. Y entonces ahí sí lo pueden mandar a hacer la tomografía, mandar a hacer todo lo que quieran. También después de hacerle un fast track de abdomen, o sea, haber revisado todas las cosas que son vitales. O sea, primero, decía Flavio Sturla, primero la vida, después la función y por último la estética. La vida es vía aérea y sangrado. La función es restablecer la dentición, la visión, la mandíbula. Y la estética es no dejarle cicatrices o mejorar las cicatrices y tratar que todo esto quede armónico. Y recordar, cuando se va a intubar, el tema de la cervical, la hiperextensión del cuello sí, fundamental. Perdón, eso también es muy importante. Sí. Bueno, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. O todo quedó muy claro o todo quedó muy oscuro. Ahí estamos viendo, en YouTube no tenemos ninguna pregunta, y acá en el chat parece que tampoco, ¿sí? La gente está digiriendo un poco la información, me parece. Es mucha. Me conformo con que se queden de cuidar la vía aérea, manejar la hemorragia, tener cuidado con las cervicales,
y hacer las cosas en forma escalonada. Si les quedan esos 4 conceptos, todo lo demás es relleno. Esos 4 conceptos son vitales, son los que le salvan la vida al paciente. Exactamente, eso es fundamental, sí, porque es muy impresionante, como decíamos, muy impactante recibir al paciente, entonces hay que organizarse como para poder estudiarlo y actuar a tiempo. Cuesta mantener la cabeza fría en ese momento. La mamá, el chico gritando, la mamá llorando, un escándalo en la guardia, la enfermera corriendo, entonces tiene que haber alguien que llegue a paren. Vos haces esto, vos haces esto otro, vos, el jefe del grupo en cualquier situación de trauma. Así es. Perfecto, muchas gracias, doctor. La verdad es que estuvo muy claro y muy interesante toda la charla. Recuerden que también pueden mandar el resto de la semana las consultas al mail, que es, como escribimos al principio, cursosgcpfh@gmail.com. Perdón, tengo acá una pregunta que dice, ¿cuándo puede iniciar la rehabilitación? En realidad, las fracturas que son tratadas con fijación interna inician la rehabilitación al rato, al otro día. Ustedes operan una fractura de mandíbula, le ponen una placa de titanio y lo mandan a comer. ¿Qué puede comer el nene? Mire, mamá, el primer día va a comer nada más que purecito, el tercer día le come las milanesas. Y es así. Una vez que el chico se da cuenta que no le duele, que puede, listo, terminado. Ahí se han ido animando, Doc. Ahí tenemos otra pregunta Sí, más. estoy viendo. Y pregunta ¿cuánto mantiene los precintos de plástico? En realidad fue desde que, fueron 2 o 3 días, desde que el chico fue tratado en la atención inicial hasta que llegó a Buenos Aires. Pero a mí me pareció, digamos, en un lugar de muy pocos medios, me pareció muy ingenioso y muy buena la resolución que tomó el cirujano. No resecó nada, fue conservador. Y alguien pregunta, ¿cuándo un tratamiento es conservador y agresivo? Se habla de tratamientos conservadores cuando uno pone férulas, pone arcos pene, y otra cosa, y agresivo cuando uno pone placas. Esto es histórico, es una discusión histórica. Yo le soy sincero, no dejo un paciente bloqueado ni con férulas ni nada hace años. Le hago fijación rígida prácticamente a todos, salvo a los que no hay que hacerle nada, y funcionan razonablemente. Mary Marcel preguntaba por eso. Sí, en la rehabilitación empieza. Hay unos puntos fundamentales para la rehabilitación. Uno es cuando el chico toma una fractura de cóndilo y uno se da cuenta que está desviando la apertura bucal, que cuando abre la boca hace esto. Ahí no están funcionando los músculos pterigoideos, que son los que llevan la mandíbula hacia el centro. Allí sí es interesante el trabajo de la fonoaudióloga y del ortopedista maxilar. También hay una duda, me parece, en relación a lo que es lo conservador versus lo agresivo. Sí, ya se lo contesté. Los tratamientos conservadores se trataban de aquellos que no eran quirúrgicos, que era poner alambres, era poner férulas fijadas a veces a los dientes y no hacer cirugía ni hacer incisiones. No lo considero agresivo, un tratamiento que me permite poner al paciente en función a las 24 horas. Una cosa, si uno al paciente lo operó y le puso una placa, no le bloquea la boca, no cierra la boca. La fijación es una fijación rígida que permite que el paciente recupere su actividad en poco tiempo. Es lo que les digo. ¿Qué come? Y ahora, a la noche, cuando sale de acá, creo que lo hemos visto hace poco, una fractura de mandíbula de fundación. Cuando salís de acá, puré, flan, helado. En 2 o 3 días vemos. Si querés masticar, porque claro, hay que recordar que no solo está la fractura, sino el trauma de partes blandas, que como dice la licenciada Maciel, tiene su importancia. No es solo que se fracturó, además hay un hematoma en el músculo, además hay otras lesiones. Pero los pacientes en general, y en adultos, si operamos fractura de mandíbula, en 12 horas se van a la casa. Terminar la historia. Así que creo que hay que ser muy proactivo en el tratamiento porque, recordemos, la función hacia el órgano, y si nosotros dejamos una mandíbula sin funcionar, lo dejamos bloqueado 21 días, después vamos a tener problemas con los dientes y demás. Manejo de las cuerdas vocales, no he visto que haya problemas en pacientes con trauma facial, con fracturas faciales. El diferente es cuando hay fractura a nivel de laringe, es otra historia. Pero fracturas faciales no tienen, en general, un compromiso del digestivo tan serio. Y si uno armó el esqueleto facial, en general en pocos días lo recupera. Bueno, muy bien. Perfecto. Les agradecemos a todos
haber estado en esta presentación. Recuerden que la vamos a subir a nuestros canales de YouTube, tanto de GCP como de Fundación Hospitalaria, y los esperamos en la próxima, que se va a hacer el mes que viene, es el miércoles 27 de abril, Patología de la Vía Aérea, con el doctor Sieri y la doctora Lafont.